Escribió las canciones más hermosas de México, pero vivió el infierno. Antes de morir a los 47 años, José Alfredo Jiménez confesó lo que nadie quería escuchar. Las traiciones de amigos que admiraba, los celos que lo destruyeron, y cómo la industria lo traicionó mientras lo celebraba. Su último libro revelado expone rivalidades ocultas, amores prohibidos y una verdad brutal. El genio que cantaba sobre el dolor estaba viviendo peor. Quédate hasta el final porque la última confesión te mostrará por qué murió tan joven. Pero antes de eso, hay algo que casi nadie sabe sobre sus últimos días. En noviembre de 1973, un hombre frágil, consumido por la enfermedad, recibió a amigos en su lecho de muerte. No era cualquier enfermo. Era José Alfredo Jiménez, el poeta de los corazones mexicanos. El compositor que durante 4 décadas tradujo el alma de un pueblo entero en versos que aún hoy, más de medio siglo después, siguen emocionando a millones. Y aquello que dijo en esos últimos días cambiaría la forma en que millones verían a las leyendas de la música ranchera. Para siempre. Su compañera Alicia Juárez, quien lo acompañó en sus momentos finales, guardó durante décadas las confesiones más crudas del cantante. Confesiones sobre personas que amó, que lo traicionaron, y que lo ayudaron a construir un imperio mientras le robaban el alma. Alicia era 20 años más joven que él. Lo conoció cuando era apenas una adolescente con sueños de cantar. Pero lo que comenzó como una relación profesional se convirtió en la pasión más destructiva de su vida. Tanto para él como para ella. Ella fue testigo de sus momentos más crudos, de sus confesiones más honestas, de sus arrepentimientos más profundos. Lo que reveló en esa habitación de hospital fue tan explosivo que su familia consideró no publicarlo nunca. Años después, Alicia publicaría un libro titulado Cuando viví contigo. Un libro que no es biografía oficial. No es hagiografía. Es testimonio puro de alguien que vivió adentro del tornado emocional que fue José Alfredo Jiménez. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué un hombre que convirtió el sufrimiento en arte, murió tan destrozo? ¿Qué secretos guardó durante toda su vida que solo salieron a la luz cuando ya no podía defenderse? ¿Qué rivalidades reales lo atormentaban? ¿Qué amores lo destruyeron? ¿Y por qué la persona que lo amó más fue también la que más sufrió a su lado? La respuesta no es simple. Es una historia de genio, obsesión, traición y un precio que pagó demasiado alto. Un precio que todos en su círculo pagaron con él. Todo comenzó con una pérdida que nunca superó. José Alfredo Jiménez nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un pueblo pequeño, encantador, lleno de tradición. Su padre era Agustín Jiménez. Su madre, Carmen Sandoval. Su infancia parecía común, parecía normal. Pero a los 10 años, su padre murió. No fue una muerte lejana en un hospital. Fue abrupta. Y cambió todo. Cuando se pierde al padre a esa edad, algo se quiebra en la psiquis de un niño. La seguridad desaparece. El mundo se vuelve impredecible. Y el niño aprende que lo que amas puede abandonarte sin avisar. Su madre Carmen tuvo que tomar una decisión desesperada: abandonar Guanajuato y mudarse a la Ciudad de México con sus hijos. El pequeño José Alfredo pasó de las serenatas folclóricas del pueblo a las calles despiadadas de la capital. La familia era pobre. Realmente pobre. No había dinero para lujos. No había dinero para educación formal. Había hambre, había incertidumbre y había la necesidad de sobrevivir. A los 10 años, José Alfredo comenzó a trabajar. Empleos simples. Trabajos de niño pobre. Pero uno de esos empleos marcaría el resto de su vida. Trabajó como camarero en el restaurante La Sirena, un establecimiento yucateco ubicado en el barrio de Santa María la Ribera, en el corazón de la Ciudad de México. Entre platos y meseros, entre comandas y mesas, escuchaba conversaciones de gente destrozada. Historias de amores fracasados. Despedidas que dolían. Hombres que bebían para olvidar. Mujeres que lloraban en las mesas mientras comían. Dramas humanos crudos y reales. Eso no fue educación. Eso fue materia prima para el dolor. A los 18 años, sin estudios formales de música, sin conexiones en la industria,
Sin nada más que una guitarra prestada y un corazón destrozado, comenzó a componer. No escribía porque fuera músico. No escribía porque tuviera ambiciones de fama. Escribía porque necesitaba exorcizar los demonios que cargaba desde la infancia. Escribía porque no sabía cómo procesar el abandono, la pobreza, el dolor y la injusticia de otra forma. Sus amigos cercanos contaban que él no escribía solo por inspiración, sino por necesidad. Era una forma de aliviar el corazón y dar sentido a las dificultades que enfrentaba. Sus primeras canciones no fueron éxitos comerciales. Fueron terapia, confesiones disfrazadas de versos, gritos del alma de un joven que todavía no sabía quién era, pero que sabía perfectamente qué era lo que sufría. Pero cuando finalmente llegó el éxito, trajo consigo algo que casi lo destruye desde el principio. En 1950, sus canciones comenzaron a sonar en radios de toda México. No como actos de un compositor desconocido, sino como himnos. El Rey. Una canción sobre orgullo, sobre dignidad, sobre negarse a ser menos de lo que eres. Paloma querida. Una declaración de amor que se hizo clásica en las serenatas de toda Latinoamérica. Ella. Una canción sobre el amor, la desilusión y el orgullo herido que todos identificaban con sus propias historias. Cada canción era un himno. Cada una vendía millones. Cada una era cantada en bares, en calles, en fiestas, en matrimonios, en funerales. Los productores lo querían. Los cantantes querían grabar sus composiciones. Vicente Fernández, Pedro Infante, Luis Miguel, Chabela Vargas, todos enriquecían sus carreras cantando las palabras que José Alfredo arrancaba de su propio corazón y convertía en poesía universal. Pero aquí está el problema que nadie menciona. Mientras otros ganaban dinero y estatus con sus canciones, José Alfredo ganaba fama pero no paz. La industria lo celebraba en el escenario y lo ignoraba en la intimidad. Lo querían por sus canciones, no por él. Lo querían como compositor, no como persona. Y eso lo sabía. Lo sentía profundamente. Y eso lo enfurecía. Con el éxito llegó también la fama bohemia. Se casó con Paloma Gálvez en 1952. Tuvieron 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma Jiménez Gálvez. Por un tiempo, vivieron una relación marcada por el cariño y la estabilidad. Paloma lo inspiró. Varias de sus canciones fueron dedicadas a ella. Fue durante este periodo que logró los primeros grandes éxitos de su carrera. Pero la fama y el estilo de vida bohemio comenzaron a sacudir la relación. José Alfredo fue visto a menudo en fiestas y bares, rodeado de amigos y admiradores, siempre bebiendo, siempre en búsqueda de algo que no podía nombrar. Esto generó desacuerdos y largas separaciones. Luego llegó Mary Medel, una mujer discreta y compañera constante. Aunque nunca se casaron oficialmente, se presentaron públicamente como marido y mujer. Juntos tuvieron 4 hijos: José Alfredo Jiménez Medel, Marta del Carmen, José Antonio y Lupita. Mary fue considerada por muchos como una de las personas que más comprendía el lado humano del cantante. Una mujer paciente que lo acompañó incluso en los momentos más difíciles, incluidas sus recaídas en el alcohol y las largas ausencias por giras internacionales. Ella trató de equilibrar el hogar mientras el artista se hacía cada vez más famoso, al mismo tiempo más inestable emocionalmente. Pero era imposible. No se puede amar a alguien que no quiere ser amado. No se puede salvar a alguien que insiste en ahogarse. Entonces conoció a una joven de 16 años que cambiaría todo para siempre. Alicia Juárez tenía 16 o 17 años cuando José Alfredo la conoció. Él tenía más de 35. Ella era una discípula con talento. Un joven promesa de la música ranchera que necesitaba un mentor. José Alfredo vio en ella algo que lo sedujo: el talento sin corromper. La juventud sin las cicatrices que él llevaba. La esperanza de poder enseñar, de poder moldear, de poder ser importante en la vida de alguien de una forma diferente. Se enamoraron. O al menos eso fue lo que él llamó amor. Lo que pasó después es lo que Alicia revelaría años después en su libro Cuando viví contigo, una de las confesiones más brutales sobre José Alfredo Jiménez jamás publicadas. Según ella, vivir con José Alfredo era como vivir con un huracán emocional.
Impredecible, intenso, destructivo. Un momento era un hombre tierno, protector, generoso. Traía flores. Escribía canciones para ella. La llevaba a lugares bonitos. Le decía que era talentosa, que tenía futuro, que creía en ella. Al siguiente momento, era explosivo, celoso, posesivo. Los celos no eran normales. No eran los celos ocasionales de un hombre enamorado. Eran enfermizos, obsesivos. Si Alicia hablaba con otro hombre, José Alfredo entraba en crisis. Interrogaba, acusaba, dudaba. Si ella llegaba tarde a casa, la recibía con preguntas hostiles. Si ella cantaba bien en un concierto, él tenía miedo de que otros la notaran, que otros vieran su belleza, que otros quisieran lo que era suyo. Alicia describió episodios de agresión física. No una vez, varias. Empujones, golpes. Y más allá del golpe estaba el control psicológico. El miedo constante. La incertidumbre de quién sería el próximo hombre que abriría la puerta, el poeta o el tirano. Ella escribió que en ciertos momentos él le decía: «Te amo tanto que no puedo permitir que me dejes». Y eso que sonaba como declaración de amor, era en realidad una amenaza. Alicia describió noches de llorar en silencio, días de caminar en puntas de pie alrededor de él, momentos de preguntarse si era ella la que estaba loca o si realmente estaba siendo maltratada. Pero lo que ella reveló después fue aún más perturbador que cualquier pelea. Alicia escribió que José Alfredo le confesó sus secretos más oscuros, sus rivalidades con otros artistas que lo humillaban en privado, sus amigos que lo traicionaban y de quienes nunca se vengaba porque eran demasiado poderosos. Mencionó nombres específicos, artistas que lo habían lastimado profesionalmente, personas de la industria que se burlaban de él en privado mientras lo celebraban en público. Habló sobre Vicente Fernández y una tensión que trascendía lo artístico. Competencia no solo por éxito, sino por respeto, por reconocimiento, por ser el rey indiscutible del rancho. Confesó obsesiones con actrices y cantantes que nunca lo eligieron. Mujeres como María Félix, a quien él admiraba profundamente pero que estaban fuera de su alcance. Obsesiones que alimentaba con alcohol y con letras de canciones que nunca podría cantarle a sus caras. Pero lo más revelador fue lo que confió a Alicia sobre sí mismo, que toda su vida había sido un intento de escapar del dolor, y que nunca lo logró. El dolor siempre lo alcanzó, que él sabía que era destructivo, que sabía que lastimaba a quien lo amaba, y que no sabía cómo parar, que no sabía vivir de otra forma. Es como si en esas confesiones, José Alfredo admitiera que toda su vida fue un acto de autodestrucción disfrazado de arte. Alicia lo amaba, pero lo amaba sabiendo que lo perdería, sabiendo que él estaba comprometido con su propio dolor de una forma que ella nunca podría romper. Mientras vivía con Alicia, José Alfredo desarrolló una dependencia brutal del alcohol. No era el vino social del cantante bohemio. No era el trago ocasional en las noches de inspiración. Era adicción pura, destructiva, compulsiva. Bebía para componer. Sus letras más hermosas salían después de noches de bebida, cuando las defensas emocionales estaban bajas y la verdad podía fluir sin censura. Bebía para olvidar las peleas, las pérdidas amorosas, el cansancio y las angustias que lo perseguían como sombras. Bebía porque no sabía cómo vivir sin beber, porque la vida sobrio era demasiado real, demasiado dolorosa. Sus amigos lo veían deteriorarse. Trabajaba sin parar, componiendo, cantando, actuando en películas, viajando por toda Latinoamérica. Dormía 3 horas. Comía poco. El cuerpo gritaba ayuda, pero la mente no escuchaba. A finales de los 60, los médicos le diagnosticaron cirrosis hepática, daño permanente en el hígado, cicatrices internas que no podían sanar. Cirrosis, la enfermedad del alcohólico. La evidencia física de años de abuso. La sentencia médica de que el cuerpo estaba perdiendo la batalla. Cualquier otra persona habría parado. Habría descansado. Habría buscado recuperación. Habría elegido la vida. José Alfredo siguió cantando. Siguió componiendo. Siguió bebiendo. Ignoraba el dolor abdominal, los desmayos,
los vómitos, las hemorragias internas. Era como si quisiera que la enfermedad lo matara en el escenario. Como si quisiera que el mundo lo recordara consumiendo su propia vida. Sus últimas composiciones reflejan esa obsesión con la muerte. Tu recuerdo y yo. La vida en el Valle de Nada. Canciones que hablan sobre el fin, sobre la aceptación de lo inevitable, sobre la belleza de la rendición. No eran canciones de un hombre con esperanza. No eran canciones de alguien que lucha. Eran despedidas. Confesiones finales convertidas en versos. En sus últimos meses, confió secretos que la industria intentó enterrar con él. En 1973, José Alfredo fue internado en la Clínica Londres, en el corazón de la Ciudad de México. Su cuerpo era esqueleto. Sus ojos seguían brillando, pero apenas podía levantarse de la cama. Los médicos le dieron meses, quizás semanas. Fue en esa habitación donde recibió a amigos cercanos, a familiares, a Alicia, y fue allí donde habló sin filtros, sin pretensiones, como hombre que sabe que está al final. Habló sobre sus rivalidades, sobre Vicente Fernández y la tensión que los separaba. Rivalidad que iba más allá de quien vendía más discos o quien era invitado a los mejores programas de televisión. Era rivalidad emocional, psicológica, sobre quién merecía ser el rey, quién era el más mexicano, quién había sufrido más y convertido ese sufrimiento en arte verdadero. Habló sobre otros competidores que lo habían ignorado cuando les perjudicaba. Gente en la industria que lo abrazaba cuando era útil y lo descartaba cuando no lo era. Confesó obsesiones con mujeres que lo fascinaban pero que nunca lo eligieron. Que lo admiraban como artista pero que no lo querían como hombre. Habló sobre sus propios errores. Sobre cómo había lastimado a la gente que lo amaba. Sobre sus hijos que merecían un padre mejor. Un padre presente. Un padre que no bebía hasta el amanecer. Sobre Alicia, a quien amaba de una forma que la destruía a ella también. Reconoció en esos momentos finales que su amor era tóxico, que era consumidor, que había dedicado años a enseñarle el dolor en lugar de enseñarle la felicidad. El 23 de noviembre de 1973, a los 47 años, José Alfredo Jiménez murió en esa habitación del hospital. No murió en paz, no murió en reconciliación, murió consciente de sus propias contradicciones. Murió sabiendo que había creado arte inmortal pero que no pudo vivir inmortalmente. Murió sabiendo que sus canciones sobrevivirían pero que él no. Su funeral fue masivo. Miles de personas. Gente llorando. Gente cantando canciones. Leyendas de la música abrazándose entre lágrimas. Vicente Fernández estaba allí. Lloraba, porque a pesar de la rivalidad, a pesar de los celos, a pesar de todo, ambos sabían que eran hermanos en el dolor. Todo el país se sumió en luto. En los años que siguieron, algo interesante sucedió. Sus canciones no murieron. Crecieron. Cada nueva generación las redescubría. Cada nueva crisis emocional llevaba a alguien a escuchar El Rey y sentir que José Alfredo entendía. Que sabía. Que había estado allí antes. Su hija Paloma Jiménez Gálvez se dedicó a preservar su legado. Participó en documentales, entrevistas, y ayudó a mantener viva la memoria de su padre, no como leyenda, sino como hombre. Alicia Juárez publicó su libro Cuando viví contigo décadas después. Una confesión honesta, a veces brutal, de lo que fue vivir con un genio destrozado. En Dolores Hidalgo, su pueblo natal, se creó el Museo José Alfredo Jiménez. Un santuario de la memoria. Un lugar donde fans de todo el mundo van a recordar no solo al artista, sino al hombre que convirtió el dolor en poesía. Hoy, más de 50 años después de su muerte, José Alfredo Jiménez sigue siendo más relevante que muchos artistas vivos. ¿Por qué? Porque no cantaba sobre la perfección, cantaba sobre la verdad. Sus canciones funcionan porque reflejan lo que él vivía. Contradicción, pasión, dolor, amor insano, obsesión, arrepentimiento, esperanza y desesperación, todo mezclado en versos que tocan el corazón de quien los escucha. La verdad sobre José Alfredo Jiménez es que no fue solo un compositor legendario. Fue un hombre que convirtió sus propios demonios en poesía. Y luego, ese mismo arte lo consumió.
Escribió sobre la angustia porque la vivía en carne propia. Escribió sobre el amor imposible porque lo amaba de forma imposible. Escribió sobre la muerte porque sabía que ella lo reclamaba. Fue un hombre que amó demasiado, sufrió demasiado y entregó demasiado. Un hombre que pagó el precio de vivir con el corazón siempre abierto, incluso cuando eso lo destruía por dentro. Como él mismo dijo, vine al mundo a ver si puedo. Vine porque podía. Y vino, completamente, sin guardarse nada, sin protegerse. Eso es lo que lo hace inmortal. No sus canciones solamente, aunque son hermosas. Su honestidad total. Su negativa a fingir que era algo que no era. Su disposición a vivir sus canciones, no solo cantarlas. Si esta historia te interesó, considera suscribirte al canal. Cada semana traemos historias de las leyendas mexicanas que la industria intentó olvidar. Historias reales, sin filtro, como la vida de José Alfredo. Deja tu comentario. ¿Cuál fue la revelación que más te impactó de esta historia? ¿Qué canción de José Alfredo te toca más ahora sabiendo su verdadera historia? ¿Crees que fue víctima de su propio genio o arquitecto de su propia destrucción? Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.